Aprender y explorar, entendiendo el aprendizaje desde adentro. Bienvenidos nuevamente a este podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante y son las teorías del aprendizaje. Para poder hablar de ellas, primero tenemos que definir qué es el aprendizaje. El aprendizaje lo podemos definir como un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento, el pensamiento o las emociones y que surge a través de la experiencia. Existen muchas teorías para explicar la forma en la que las personas aprendemos y cada una aporta una perspectiva diferente. Algunas se centran en lo cognitivo, otras en lo social, en la memoria o en la forma en la que construimos el conocimiento. Una de las más reconocidas es la teoría sociocognitiva de Bandura. Él plantea que el aprendizaje ocurre observando a otras personas, que no necesitamos experimentar algo directamente para aprenderlo, que basta con ver cómo otros lo hacen y cuáles son las consecuencias de sus acciones. A este proceso él lo llamó aprendizaje vicario. También habla de la importancia de la autoeficacia, es decir, la confianza en nuestras propias capacidades para ejecutar una tarea. Cuando hablamos de esto en la práctica, en el aula educativa, esta teoría se refleja cuando los estudiantes aprenden mediante modelos, ya sea el profesor o sus pares, es decir, sus compañeros. Dice que estos imitan comportamientos y estrategias que consideran útiles. Por ejemplo, un estudiante que mejora su forma de estudiar después de observar a otros compañeros que obtienen buenos resultados. Hay otro enfoque súper importante que se centra más en el desarrollo individual de cada estudiante, que es la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Él entendía que el aprendizaje era un proceso de construcción activa del conocimiento. Según él, los niños pasan por diferentes etapas del desarrollo cognitivo, empezando desde la sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Cada una tiene una forma particular de pensar y comprender el mundo. Para Piaget, aprender implica dos mecanismos principales, la asimilación y la acomodación. La asimilación hace referencia a incorporar nueva información a lo que ya sabemos, a los esquemas mentales que ya están establecidos. Y la acomodación pasa cuando tiene que modificarse ese esquema mental para adaptar la nueva información. En la práctica, esto significa que los docentes y profesores deben ofrecer experiencias que estimulen la exploración y el razonamiento, al igual que la curiosidad, en lugar de limitarse a transmitir información de forma pasiva. Teniendo una mirada un poco más social, y en lo personal de mis teorías favoritas, es la de Vygotsky, que propone la teoría sociocultural del aprendizaje. Él argumenta que el aprendizaje tiene lugar dentro de un contexto social y cultural específico y que el lenguaje es una herramienta para desarrollar el pensamiento, que representa la distancia entre lo que un estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la ayuda de alguien más, como un docente o un compañero. En este caso lo llamamos tutor. Esta es una ayuda temporal que llamamos andamiaje, que es progresiva y debe retirarse paulatinamente a medida que el estudiante adquiere nuevas habilidades. En la educación, esto se traduce en acompañar al estudiante con guía y apoyo hasta que logre la autonomía. También implica reconocer la importancia del lenguaje, el diálogo colaborativo y las interacciones como base del aprendizaje. Otra teoría fundamental del aprendizaje es la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Según él, los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en la búsqueda del conocimiento en lugar de recibirlo de manera pasiva. Él propone que los docentes deben actuar como guías que orientan la exploración, fomentando la curiosidad y el razonamiento. Y también plantea el concepto de currículo en espiral, que consiste en volver sobre los mismos temas a diferentes niveles de complejidad para profundizar el aprendizaje. Un ejemplo sería cuando los estudiantes deben investigar un problema, formular hipótesis y descubrir por sí mismos la solución en lugar de memorizar una respuesta. Una teoría similar a la de Brunner es la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, que introduce una distinción entre el aprendizaje mecánico y el aprendizaje con comprensión. Para él, el aprendizaje es realmente efectivo cuando el nuevo conocimiento está relacionado con los conceptos previos del estudiante, muy similar a lo que proponía Brunner con el currículo en espiral. Esto permite que la información se integre de forma estable en las estructuras cognitivas. Él insistía en la importancia de los organizadores previos, es decir, herramientas o explicaciones introductorias que ayudan a conectar los nuevos contenidos con lo que ya se sabe. En la práctica,
Esto significa una breve revisión antes de iniciar un nuevo tema o el uso de mapas conceptuales para organizar la información. Él dice que cuando el aprendizaje es significativo, el estudiante no solo recuerda, sino que entiende y aplica lo aprendido en distintos contextos. Ahora bien, cuando hablamos de todas estas teorías del aprendizaje, también tenemos que hablar de los componentes básicos de la memoria, que explican cómo se almacena y se recupera la información. Según Atkinson y Shiffrin, existen 3 niveles: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial siendo la que retiene los estímulos del entorno por unos segundos, la memoria a corto plazo, la que mantiene la información que estamos usando en el momento o memoria de trabajo, y la memoria a largo plazo, que es donde se guarda el conocimiento de forma más duradera. El aprendizaje ocurre cuando la información pasa de los 2 niveles más superficiales a la memoria a largo plazo, lo cual depende de aspectos individuales como la atención, la práctica y la conexión con los conocimientos previos. Yo creo que cuando conocemos todas estas teorías es imposible no preguntarnos por qué seguimos necesitando varias teorías y no una sola. Y la razón es que cada teoría se enfoca en un aspecto diferente del aprendizaje. Cuando vemos a Bandura, por ejemplo, notamos que resalta la observación y el modelamiento, mientras que Piaget se centra en un desarrollo cognitivo más individual. Y para Brunner, por ejemplo, la exploración es indispensable. Todas estas teorías juntas nos ofrecen una visión mucho más amplia de cómo aprendemos las personas. Y es que incluso podemos hasta notar cómo se aplican cada una de estas teorías en nuestra propia vida. Cuando yo me pongo a pensar sobre cómo puedo notar diferentes teorías, pienso por ejemplo en la del aprendizaje significativo, y es posible observar cómo se manifiesta cuando conectamos diferentes contenidos en las clases con las experiencias o conocimientos que ya tengo. Cuando aplico un tema teórico o cuando incluso organizo esta información en esquemas o mapas conceptuales que me ayuden a recordar la información más adelante. Creo también importante preguntarnos por qué es tan complicado aplicar las teorías constructivistas y las teorías del aprendizaje en el contexto colombiano, en el contexto educativo colombiano. Y es que en realidad son muchos factores, empezando por trabajar con grupos numerosos. Es imposible no notar cómo en los colegios públicos los salones tienen más de 40 personas. También la falta de recursos monetarios para la aplicación de este tipo de contenidos y los currículos rígidos que todavía se priorizan en las instituciones, que tienen un mayor enfoque hacia la memorización de los contenidos más que una comprensión activa de ellos. Sin embargo, también hay avances. Cada vez más profesores intentan integrar metodologías más activas y de aprendizajes basados en proyectos o trabajos colaborativos. Aunque los desafíos son enormes, el enfoque constructivista sigue siendo clave para promover una educación más participativa y centrada en el estudiante. Aprender y explorar, entendiendo el aprendizaje desde adentro.